Bien chicos, entramos a un nuevo tema en la parte de geometría, polígonos y perímetros en este caso. ¿Ya está? Para esto vamos a repasar algunas formulitas. Recuerda que es un tema donde ya tenemos fórmulas establecidas para la suma de internos, para la suma de externos, para hallar un ángulo interno, un ángulo externo y así. Pues no tenemos muchas propiedades por repasar. Acá básicamente vamos a aplicar dichas propiedades, pues no. Por ejemplo, el problema 1 nos señala, nos dice, calcula el número de lados, ahí está, el número de lados. Recuerda que también el número de lados acá en este tema se representa por n. Pues, ¿no? N significa número de lados, número de ángulos y número de vértices en este caso. Bueno, nos piden hallar el número de lados, que significa hallar n básicamente. Y nos dice por dato que la suma de internos, S sub i, SI, es igual a 1080. Bueno, recordemos que la suma de internos tiene una formulita muy importante, pues, ¿no? En la cual se expresa como 180 por n menos 2. La suma de internos es igual a 180 por n menos 2. ¿Ya está? Y eso, por dato, es igual a 1080. ¿Sí? En el cual, bueno, básicamente vamos a despejar, ¿no? Vamos a despejar. Podemos de repente simplificar un 0 con un 0 izquierda y derecha. De repente por acá podemos sacar novena de 18,2, novena de 108, el valor de 12. ¿Sí? Ya está, de repente mitad 1, mitad el valor de 6. Listo. Y poder decir que me está quedando a la izquierda n-2 y a la derecha el valor de 6. Bueno, si n-2 es igual a 6, básicamente despejamos el valor de n como 6 más 2 que pasa a la derecha, 6 más 2 como el valor de 8, que es justamente la pregunta del problema número 1. A ver, en el problema número 2 ya hemos ido avanzando en planteo. Por ejemplo, nos dice, textualmente nos dice, calcula el perímetro de un polígono. Bueno, perímetro ya sabemos que se representa por 2p, acá está el perímetro de un polígono que es equilátero, o sea, sus lados son iguales, por eso le hemos puesto punto, punto a cada lado, en el cual cada lado mide, dice el valor de 8 centímetros, ¿ya está? O sea, si él mide 8, él también mide 8, 8, 8 y así de forma sucesiva. Además tenemos como dato importante que el número de diagonales que tiene este polígono es el valor de 27. Lo hemos puesto aparte porque eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, para recordar, recordamos que el número de diagonales también se expresa como una pequeña formulita, pues, ¿no? Que nos dice de que el número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Ya está? Bueno, eso según dato sería el valor de 27. ¿Esto qué significa? De que al despejar n por n menos 3 me resulta el valor de 27 por 2, que nos sale el valor de 54. Ahora necesito ese 54 expresar en dos factores, en dos cantidades, que justamente se diferencian en 3 unidades. ¿Sí? Y justamente me doy cuenta que 9 por 6 me da 54, donde lo puedo expresar como 9 por 9 menos 3, que es 6. ¿Ya está? ¿Para qué? Para darme cuenta simplemente por comparación de que n debería tomar el valor de 9, porque con ese valor comprueba de que el producto me da el valor de 54. Ahora, si n ya hemos encontrado que toma el valor de 9, ¿esto para qué nos sirve? Para saber cuántos lados tiene mi polígono, ¿sí? Significa que mi polígono tiene 9 lados, ¿ya está? Y recuerda que cada lado tiene el valor de 8 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro? Que es la suma de los lados, la suma del contorno. Sí, significa por allá sumar 8 veces el valor de, 9 veces el valor de 8, ya que tiene 9 lados, con cada medida el valor de 8. Entonces multiplico simplemente lo que va de cada lado, que son 8 centímetros, por los 9 lados que tengo en el total de mi figura. Y 9 por 8 me da 72, y el perímetro evidentemente también está expresado en la misma unidad que los lados del polígono, que son centímetros. La respuesta del perímetro será 72 centímetros en este caso. A ver, en el problema siguiente, problema número 3, nos menciona lo siguiente, que hay dos polígonos, ¿sí? Que tienen un lado en común, ¿ya está? Que sería justamente este lado que comparten, ¿sí? Me dice que uno de los polígonos tiene 6 lados, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el otro tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Además son polígonos regulares. Recuerda que los polígonos regulares significan que el valor o la medida de cada lado es el mismo para todos, o sea, si él vale punto, todos ellos también valen punto. Y acá también de igual forma, pues, ¿no? Si él también es regular, si él vale punto, todos ellos también serán el valor de punto. ¿Está? Es decir, tienen la misma medida. Ahora dice, bueno, ¿qué más nos menciona? Dice, tiene, bueno, 6 lados uno, 5 lados el otro, hay un lado en común, ahí está el lado en común. Si el perímetro total es de 135, total, cuando menciona la palabra total significa que a todo este par de polígonos que están unidos lo voy a ver como una figura compacta.
¿Ya está? Y evidentemente al verlo como una figura compacta significa que este lado común ya queda desapercibido, ya que es todo solamente un solo bloque. Es decir, ya no se contabiliza este lado porque ya pertenece a la figura que se ha creado, pues, ¿no? Entonces no menciona, dice que en este caso ese perímetro que ha quedado del total es 135. Pero ahora hay que verificar por cuántos lados está conformado mi polígono. Ahora mi polígono visto como todo un bloque, pues, ¿no? Bueno, contabilizamos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 lados, ¿sí? Es decir, 9 veces lo que vale un lado que de repente le podemos colocar el valor de L, que sería la medida justamente de todos los lados de este polígono, ¿sí? Es decir, si yo recorro todo el perímetro, que son básicamente sumar 9 veces L, es decir, 9L en este caso, me daría por dato el valor de 135. ¿Qué significa esto? Que ya puedo despejar y saber cuánto vale L, ¿sí? Dividimos 135 sobre 9 y esto me resulta el valor de 15. ¿Está? El valor de 15. ¿Listo? Entonces, si L vale 15, la pregunta es, ¿cuál es el perímetro del polígono de 5 lados? Bueno, el polígono de 5 lados es este que está acá, la figura que está a la derecha. ¿Está? Bueno, evidentemente ya lo veo de forma separada porque solamente me dice cuánto vale su perímetro de ese polígono de 5 lados. Entonces ya no observo la parte de la izquierda, solamente observo mi polígono de 5 lados. Y diré, bueno, como tiene 5 lados, su perímetro, el perímetro de él equivaldrá a multiplicar 5 veces, ya que son 5 lados, lo que vale cada lado. Ya está. Bueno, ¿cuánto vale cada lado? Ya hemos hallado que toma el valor de 15. Es decir, su perímetro será 5 por 15. ¿Y cuánto es 5 por 15? 75. Y bueno, como la medida, la unidad acá no nos dice, bueno, sí nos dice 135 centímetros, la unidad es el centímetro, significa que el perímetro de esta figura también estará en centímetros. ¿Y cuánto es mi respuesta? 75 centímetros en el problema número 3. A ver, el problema número 4 nos habla de un polígono en el cual va a cambiar el número de lados, es decir, va a tener una pequeña variación. Ya está, en ese tipo de problemas donde haya un tema de variación, de un cambio, de una medida, vamos a plantear el siguiente esquema, un pequeño o una pequeña tabla de doble entrada. ¿Ya está? En el cual en esta parte superior, o es izquierda en este caso, vamos a tener dos casos. El caso 1 que es un caso normal, un caso sin variación, y el caso 2 en el cual para este suceso ya va a haber pequeños cambios, ¿sí? Se va a triplicar, se va a sumar, se va a restar y todo lo demás. O sea, va a haber una pequeña variación. ¿Está? El caso 1, no te olvides, lo colocamos acá, es el caso normal, ¿sí? Es el caso por allá presentado de forma inicial. Y el caso 2 por allá será el caso por allá con un pequeño cambio, pues, ¿no? Un pequeño suceso. ¿Ya está? Es decir, un caso con variación, por así decirlo. ¿Sí? A ver, ¿qué más decimos? Nos plantea, el problema dice lo siguiente, pues no dice, en un polígono el número de lados aumenta en 3. Bueno, estamos hablando de una magnitud importante que es el número de lados, ¿sí? Ya me ha dicho que el número de lados va a aumentar en 3 unidades. ¿Qué significa? Que si el caso 1, el caso normal, yo tengo el número de lados representado con la variable normal que es n, ¿sí? El caso normal es mi caso, en este caso, bueno, en esta situación en el cual el número de lados es n, dice que para un segundo caso, para un segundo momento, ahora mi número de lados ya no va a ser n, va a ser n, pero aumentado en 3. O sea, acá ya tendré el valor de n más 3. ¿Está? Nos dice por acá otra información, dice que el número de diagonales se triplica. Ah, ya nos ha hablado de otra magnitud importante que es el número de diagonales. ¿Cuánto vale? A ver, vamos a hallar el número de diagonales para cada situación. A ver, si el número de lados es n, ¿cuánto vale su número de diagonales? Recordar que por fórmula es n por n menos 3 sobre 2. ¿Está? Ahora, ¿por qué es n por n menos 3 sobre 2? Bueno, porque básicamente esa es la formulita, pues, ¿no? Que se halla justamente aplicando para un polígono de n lados. Pero eso sí, cuando el número de lados vale n, su número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, donde n justamente acá es el número de lados. Por eso que se coloca n por n menos 3. Pero hay que notar que para hallar el número de diagonales, cuando ya el número de lados ya no es n, sino ahora es n menos n más 3, va a cambiar mi formulita. ¿Por qué? Porque ahora va a ser el número de lados, que es n más 3, ahora ya cambió, el número de lados ya no es n, ahora es n más 3, multiplicado por ese número de lados inicial, repetitivo, que en este caso ahora es n más 3, menos 3 unidades, todo sobre 2.
¿Está? Ese va a ser mi nuevo número de diagonales en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá el número de lados ya no es n, sino es n más 3. Por eso que lo hemos ido cambiando en la expresión del número de diagonales. Y cuando eso pasa, dice que los diagonales se triplican. ¿Qué significa que se triplique? Que si yo tenía como en la proporción de 1, ahora tengo la proporción de 3. Tengo el triple anterior. Ahora, si él está en la proporción, digamos, de 1 y él está en la proporción de 3 porque se ha triplicado, o sea, él es el triple anterior, ¿qué hago para yo poder igualar las expresiones? Bueno, fácil, multiplico esta ecuación, esta primera ecuación por 3. ¿Por qué? Porque de esa forma tendré la misma proporción. Él como 3 y él como 3 por 1 es igual a 3. Entonces, como él es el triple de él, simplemente bastará con multiplicar la primera información, la primera número de diagonales, por 3 para que estas expresiones sean equivalentes, sean iguales. ¿Ya está? Y poder decir de que n por n menos 3 sobre 2, ¿sí? N por n menos 3 sobre 2, multiplicado por el 3, ahí está, por 3 se multiplicó para que sean igual con la segunda expresión que es n más 3, por n más 3 con menos 3, bueno, más 3 con menos 3 se cancela por n y todo sobre 2. ¿Está? A ver, ¿cuánto me queda esto? Bueno, como es un producto, puedo cancelar, se cancela el 2, izquierda-derecha, denominador, y se cancela n, izquierda-derecha. Bueno, se distribuye de repente el 3, pues lo puedo repartir, 3 por n, 3n, menos 3 por 3, el valor de 9. Igual a lo que me queda a la derecha, que es n más 3. ¿Ya está? Pasa a restar el n, 3n menos n, 2 veces n, igual 3 más el 9 que pasa a sumar el valor de 2. Y finalmente encontraremos de que n es igual a 6. O sea, se trata de un polígono que de manera inicial tiene 6 lados. Ahora veamos la pregunta. El número 4 nos dice ¿cuánto vale la suma de las medidas de los ángulos internos? Se supone de este ángulo o de este polígono inicial. A ver, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos de un polígono de 6 lados? Bueno, por fórmula es 180 por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n? Bueno, hemos descubierto de que n es igual a 6. Entonces será 180 por 6 menos 2. Bueno, 6 menos 2 me da el valor de 4 y 180 por 4, claro, ya lo calculamos como el valor de 720. La suma de internos de este hexágono tiene la medida de 720. A ver, el problema número 5 es bastante parecido al problema anterior. Veamos, dice, en un polígono el número de lados aumenta. Bueno, va a haber una variación. Entonces, cuando hay variación, ya sabes, cuadro de doble entrada, donde ponemos caso 1, caso normal, y el caso 2, caso con variación. Bueno, el problema habla de que el número de lados va a aumentar en 5, que significa que vamos a hablar del número de lados para ambos casos, en el cual de forma inicial voy a tener lo normal, que es n lados, ¿sí? Como planteado como una variable, y luego que dice que va a aumentar en 5, que significa de que si de manera inicial era n, ahora aumentado en 5 será n más 5. ¿Ya está? Luego de eso dice que el número de diagonales aumenta en 45. Ah, ya. Entonces me acaba de hablar de otra magnitud importante que es el número de diagonales. Pero ahora, ¿cómo se expresa el número de diagonales en cada caso? Bueno, si es n el número de lados, se va a expresar como n por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Eso lo sabemos por fórmula. N, si es el número de lados, es n, sería n por n menos 3 sobre 2. Pero ¿qué pasaría si el número de lados ahora es n más 5? Bueno, será el número de lados, ahí está, por el número de lados menos 3 y todo sobre 2. ¿Está? De esa forma se expresaría el número de diagonales cuando el número de lados es n más 5. Y dice que cuando eso pasa, el número de diagonales, ¿qué es lo que sucede? Dice que el número de diagonales aumenta 45. O sea, si acá es un valor inicial, acá está ese valor inicial pero aumentado en 45. ¿Qué significa? Que para compensar tengo que sumar al primer valor 45 unidades. ¿Para qué? Para que estas dos expresiones de arriba y abajo, evidentemente por acá, sean equivalentes. ¿Ya está? Eso es lo que hacemos. Repito, la primera cantidad dice que toma un determinado valor y la segunda cantidad dice que lo supera en 45 unidades. O sea, es el mismo nivel pero más 45 unidades. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, básicamente la primera cantidad le he sumado 45 para que ahora sí las cantidades sean equivalentes e iguales, ¿no? Entonces digo, n por n menos 3 sobre 2 más 45 es igual a n más 5, ¿sí? Ahí está, n más 5 menos 3, n más 2 sobre 2, ¿está? Bueno, esto de acá lo acomodamos, pasamos de repente a la izquierda, en este caso, n por n menos 3 sobre 2, o a la derecha,
ya que acá está positivo, 45 es igual, pasa a restar, me van a quedar homogéneas, n más 5, bueno,